Hola, en este tema hablaremos sobre turismo, violencia y vulnerabilidad. Para trabajarlo me he centrado en la perspectiva situacional, en la teoría de las actividades rutinarias y he correlacionado esas actividades rutinarias con el turismo y he encontrado alguna investigación que se centra en ver en qué medida los turistas y por qué son víctimas de delitos. La pregunta central de la perspectiva situacional es ¿qué características de una situación facilitan los delitos? Y lo que es todavía más importante, ¿cómo se pueden prevenir? Si somos capaces de encontrar un modo de prevenir, hemos encontrado la respuesta al problema. Por lo tanto, la perspectiva situacional gravita sobre el tema que vamos a analizar acerca del turismo, violencia y vulnerabilidad. Esta teoría de la actividad rutinaria es desarrollada por Kohn y Felson y es una combinación espaciotemporal de tres elementos que favorecen la comisión de conductas delictivas. Si falta uno de estos tres elementos que vamos a mencionar a continuación, no se producirá el delito. Los elementos claves son la existencia de delincuentes motivados para el delito. Si no hay un sujeto interesado en cometer un delito, no va a haber delito. La presencia de objetos o víctimas apropiadas, objetos visibles, accesibles, valiosos, que sea fácil llevarse, y la ausencia de protectores eficaces, por ejemplo, que no haya policía, que no haya vecinos, que no haya cámaras, falta de control, ausencia de vigilantes. Aparece en esta transparencia los tres elementos que hemos comentado. Ausencia de guardián, objeto disponible y delincuente motivado. Si uno de esos elementos falla, no habrá ningún delito. ¿Por qué es tan relevante la existencia de estos elementos para el tema y esta teoría de las actividades rutinarias para el tema que vamos a ver a continuación de turismo, violencia y vulnerabilidad? Porque es una teoría que casa perfectamente con la idea de violencia y vulnerabilidad del turismo. Porque los turistas son personas que llevan objetos valiosos, porque los turistas son personas que llevan objetos valiosos y que generalmente no disponen en ese momento de un guardián eficaz de esos objetos, y porque alrededor de los turistas suele haber sujetos motivados a delinquir. Bien, ¿cómo impacta la globalización en las prácticas turísticas? ¿Qué implicaciones tiene la violencia y la inseguridad para su desarrollo y qué riesgos y vulnerabilidades asumen las ciudades receptoras del turismo? Un tema fundamental es entender que a nadie le gusta ir a un lugar en el que hay mucha delincuencia. Por lo tanto, hay programas de prevención para víctimas. De hecho, la teoría de las actividades rutinarias, como imagino conocerán, en ocasiones se entiende como una teoría de la victimización, en vez de como una teoría del crimen. Pero esta teoría de la victimización nos puede ayudar a prevenir el delito y a trabajar con los turistas para ofrecer programas de prevención. La otra cara de la moneda es que cuando vamos a ir a un lugar, todos nos informamos de qué grado de seguridad hay en esas ciudades o en esos países. Si el grado de seguridad es muy bajo, nos llama menos la atención que si es un grado de seguridad medio alto. Por lo tanto, tampoco va a haber por parte de los poderes públicos un excesivo celo, un excesivo interés en ofrecer la realidad de las ciudades a las que vamos a visitar. Sí es cierto que en ocasiones los turistas viajan independientemente del grado de seguridad que puedan encontrar en los lugares de destino. Pero en cualquier caso es un tema importante analizar el estimular a la administración para que ofrezca información acerca de
la delincuencia en las ciudades, en puntos concretos que sean más conflictivos o en las ciudades, para que el turista cuando llegue pueda ayudarse de esa información. El artículo que se ha tenido en cuenta y que se recomienda tras haber visualizado las transparencias de este tema es un artículo de La Torre y de Navarrete Escobedo, que es del año 2013, y en el que se habla sobre violencia y turismo, victimización y turismo. La relación turismo y criminalidad representa un tema nuevo, aunque es verdad que ya se han hecho algunos trabajos empíricos y algunas investigaciones, pero no son muy numerosos, y sensible al estudio, y aunque las autoridades se resisten a medir esa delincuencia, desde la criminología podemos provocar el interés en hacer este tipo de análisis, para que, teniendo esta información, los turistas sean menos víctimas y las ciudades sean más seguras. Bien, las categorías turísticas y vulnerabilidad. Hay diversos grupos colectivos de turistas y desde luego no todos ellos son igualmente vulnerables, porque cada uno tiene unas características determinadas. En la confluencia de los tres elementos que hemos comentado, tanto el guardián eficaz como el objeto deseado y un sujeto motivado para cometer el delito, existe una correlación y son tres patas que no pueden fallar, no falle ninguna de ellas, porque si no el delito no podrá cometerse. ¿Cómo se previene? Pues intentando apartar alguna de las patas. Si tenemos poca protección de nuestros objetos, pues poniendo más protección. Si son objetos poco apetecibles, hay más probabilidad de que no sean objetos de delito que si son apetecibles. Bueno, pues se puede trabajar en protección. Y las categorías turísticas, pues no es lo mismo un sujeto que va de fin de semana por trabajo a París a una conferencia que una familia que se va a Disneylandia una semana con 5 niños pequeños. ¿Cuáles son estas categorías? Bueno, los autores de este artículo hablan de 3 categorías: los papi bom en edad de jubilación o próximos a ella, los turistas de negocios en plena edad productiva de 35 a 50 años y los jóvenes de 20 a 35 años. Repito, la vulnerabilidad de los grupos, de colectivos, aquí están clasificados de este modo, siguiendo el esquema del artículo, pero bueno, pueden clasificarse de otra forma diferente. Y no todos ellos tienen el mismo grado de probabilidad de ser víctimas de un delito. Los papi bom, que pues suelen ir siempre en grupos grandes, suelen ir con la familia, son personas con poder adquisitivo, algunos jubilados que deciden gastarse el dinero en las vacaciones y que suelen ir en grupos grandes, no solamente en su núcleo más cercano, sino que se incorporan a núcleos grandes, a hacer visitas a centros, a hacer visitas a ciudades en microbuses, bueno, pues organizado, ir a agencias y las agencias les buscan los viajes y les organizan toda la estancia. Este grupo no es un grupo de riesgo porque utilizan el día para hacer sus actividades. La relación de las actividades rutinarias con la victimización de turistas viene de la mano de que, dependiendo de cuándo hagas tu actividad, tengas posibilidades o no de ser víctima de un delito. En concreto, los papi bom no son víctimas de delitos con mucha frecuencia porque utilizan el día y porque van en grupos muy grandes, ya previamente organizados o conocidos, que se los han tropezado y bueno, pues se juntan familias y van a los lugares juntos. El otro grupo es el de los turistas de negocios en plena edad productiva, 35 a 50 años. Estamos hablando de aquellos sujetos que van a ver la ciudad, no van acompañados de familia, van puntualmente a un lugar, a conocerlo, a trabajar y en la medida de lo posible a hacer turismo. Se acompañan de objetos muy caros, son viajes cortos en los que no se lleva demasiado equipaje, pero sí que se llevan artículos muy apetitosos, como pueden ser ordenadores portátiles, teléfonos móviles, cámaras caras, porque el estatus de las personas que suelen viajar de negocios
suele ser elevado y se gastan dinero en comprarse objetos para utilizar en su ocio, objetos de ocio. Y por último, el otro grupo sería los jóvenes de 20 a 35 años, que es el grupo de más riesgo de los tres citados. Vamos en incremento de la vulnerabilidad. Los jóvenes de 20 a 35 años viajan en grupo, pero utilizan la noche como forma de ocio. Ellos, en vez de irse por el día a ver en un grupo grande pues un museo, prefieren ir por la noche a tomarse unas copas al centro histórico de la ciudad o a la discoteca famosísima de una ciudad determinada en la que estén pasando el fin de semana o estén pasando las vacaciones. Entonces, este grupo es más vulnerable al delito que los otros dos anteriores, como los turistas de negocios son más vulnerables al delito que los papibón. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de vulnerabilidad al delito del turismo, tenemos que tener en cuenta que no todos los turistas son igual de vulnerables, para lo cual pues trabajaremos con planes diferentes para cada uno de ellos, y que es importante entender que la actividad rutinaria se vincula a la idea de turista, porque la vida cuando estamos de turismo es muy diferente a la vida diaria, pero casi todos los turistas suelen hacer lo mismo siempre que sean clasificados en los grupos, como por ejemplo siguiendo la clasificación que acabamos de comentar. Muchas gracias.